Yo nací en Gualeguaychú el 29 de marzo de 1928 y ahí me crié. Éramos una familia de 8. eh, Mi padre trabajaba en el correo. Después, en el año 1930, perdió su trabajo por tratarse de que eran radicales irigoyenistas. Con la caída de Irigoyen, perdieron todos el trabajo y como empezaba el frigorífico inglés de Gualeguaychú, todos los empleados se fueron a trabajar como obreros al frigorífico Gualeguaychú. Después, por supuesto, que fue ascendiendo y, bueno, mi vida fue de hogar, como se acostumbraba antes. Dependíamos totalmente de la voluntad de los padres. Eh, no, yo me quise estudiar, fui a una escuela con 4.º grado, después de un barrio. Después fui a la escuela Rawson, frente a la plaza principal San Martín. Plaza San Martín de Gualeguaychú, cerca de la catedral y frente a la plaza. En ese año, sería 1942, comenzamos a estudiar con 5 años porque decían que 4 años era poco. Entonces rendíamos el ingreso a la escuela secundaria, rendíamos 3 años, los primeros 3 años, ciclo básico. Después, para ingresar a 4.º grado, teníamos que volver a rendir, ya que de los 2 años se hacía uno solo. De 40 y 40, de 80 alumnos, quedaba un solo año de 40 alumnos, que eran los que nos recibíamos. Y así que en el año 1947 me recibí. Y en el año 1948 me nombraron en marzo para ir a atender una escuelita en Pastor Brito, cerca de la ciudad de Urdinarrain. Ahí estuve como 5 años y conocí ahí a mi esposo. Conocí a la familia Tomasi de Gualeguaychú y fuimos compañeros de baile con el que fue después mi esposo. Fuimos compañeros de baile por 2 años hasta que llegó el romance y en el año 1953 nos casamos con 2 hijos. El año siguiente tuvimos 2 hijos, uno el 2 de enero, el otro el 17 de diciembre, y no me dieron el permiso para que me correspondía por ser mellizos, como se consideraban mellizos al nacer el mismo año. Y no me lo dieron el permiso, posiblemente por cuestiones políticas. Ya estaba el general Perón y no me concedieron el permiso. Tuve que renunciar para atender a mis chicos. Después de eso, vivimos como 2 años más en Urdinarrain. Y después le pidieron a mi marido que eran 3 hermanos que tenían una sociedad. Nos pidieron un campo de 700 hectáreas que trabajaba mi marido. Y les pidieron que entregara ese campo. Entonces salieron a buscar campo por todos lados. El señor Roque Frontera, de acá de Maciá, que conocía a la familia Tomasi por haber estado en aquella zona de jefe de correo, les avisó que se vendía un campo en Guardamonte. Así que mi esposo y sus hermanos vinieron a verlo. Les gustó, lo compraron, con una gran, claro, diferencia entre lo que podíamos pagar y lo que costaba el campo, casi 1.000 hectáreas. Y bueno, yo me resolví a acompañarlo. Nadie quería que viniera al campo, porque yo no era mujer de campo. Pero yo quise venir, ya estaba embarazada de mi 3er hijo,
quise venir al campo con él. Ahí me hice mujer de campo, aprendiendo todas las labores, haciendo de cocinera, de costurera, de planchadora, de todos los trabajos que puede hacer una mujer. Así que estuvimos varios años en el campo hasta que salimos de deuda y después yo estaba embarazada de mi séptimo hijo, tuve un accidente, perdí una bebé al nacer, porque había tenido problemas en el embarazo. Ahí resolví venirme para este lado. Ya iban 2 chicos a caballo a la escuela, Eduardo y Mari. Bueno, Eduardo y Mari iban a caballo una legua. Ya pronto podía empezar el tercero, la escuela. Entonces yo dije, no. Mi marido quería agrandar una casa, hacerla más grande, porque éramos muchos. La casa nos quedaba chica, en el campo. Vinimos para acá, justamente vinimos a buscar casa. Habló con este señor Bebe, no sé si él tenía el dato de que se querían ir, de que querían vender la casa. Y vinimos a hablar con la señora y dijo que ella se quería ir a Paraná y que ella era vendedora. Arreglaron, sí. ¿Eso en qué año aproximadamente, se acuerda? 61 puede ser. 60 y pico, yo no me acuerdo bien. Década del 60. Me dijeron que pasara un año, 2 años por la cesárea que me habían hecho, y al año de llegar acá tuve mi último hijo, Marcelo, y ya empezaba el jardín de infante Darío. Así que mi marido arregló toda esta casa para nosotros, de acuerdo a lo que nosotros precisábamos, y vendimos una parte, porque era mucho terreno, yo no quise no lo quise así tan enorme la casa, encima semejante terreno. Y mientras tanto, su marido ¿a qué se dedicaba? Y usted acá en Maciá participaba de algunas instituciones, ¿cómo era su actividad? Mientras crié los hijos, yo me dediqué totalmente al hogar. Después, cuando mis hijos se fueron a estudiar, ya habían terminado el secundario, yo sí me dediqué un poco a la vida pública, vamos a decir, siendo directora de Cáritas y trabajando para el instituto, que era muy pequeño y que había que comprar la casa que seguía hasta Alacino, la esquina de Alacino. Ay, en este momento no me acuerdo el nombre. No hay problema. Bueno, entonces trabajamos en conjunto una comisión de madres y bueno, también mientras mis hijos fueron al secundario ahí, al José María Paz, trabajamos con mi marido en ayudar para poder comprar ese terreno, esa casa siguiente. Y ahí yo me retiré. Y mientras tanto, Héctor, ¿a qué se dedicaba? Héctor iba al campo continuamente, era un hombre muy laburador, muy trabajador y además era una persona que quería cosas nuevas, trajo maquinarias nuevas, limpió mucho campo con eso, ese monte que limpió, hizo con esos árboles unos hornos de carbón enormes y vendimos mucho carbón a Pasabilbaso. Bien, ¿eso aproximadamente se acuerda en qué momento fue, en qué época? Está con fecha En el 65, tenemos un par de fotografías del año 65, que esos hornos se encontraban cerca de Guardamonte, ¿puede ser? Una legua de Guardamonte. A una legua. La Peregrina, ajá, bien. Estancia, no sé si se puede llamar estancia,
vamos a decir una estanzuela. Ahí había nacido Dora Bruti y su hermana, que no recuerdo en este momento su nombre, y fue la mamá la que puso el nombre de la peregrina. Bien, bien. De la Virgen Peregrina. Bueno, ahora me gustaría preguntarle un poco de su vida actual. Bueno, si quedó algo por decir, algo que le parezca importante, y si no, pasar directamente a su día a día actual. Bueno, yo creo que he contado, porque yo soy muy charlatana, y no me para nadie cuando empiezo a charlar. Creo que conté todo. Ustedes me preguntan algo, yo, por supuesto, dispuesta a contestar. Perfecto. A nosotros nos llama mucho la atención con su edad, realmente, el manejo que usted tiene de las redes sociales. Sabemos que es una lectora muy activa, que suele buscar libros de la biblioteca Mario Domingo Carruego. Así que, bueno, quisiéramos preguntarles qué consejos les daría a los jóvenes con respecto a la lectura y quizás también algún consejo de vida. Bueno, a los jóvenes, yo creo que la juventud nueva está viviendo un mundo muy distinto al mío. Yo viví dependiendo en mi juventud, en mi niñez, dependiendo totalmente de la palabra de los padres. Ahora los chicos tienen más libertad, tienen un mundo distinto. Se están preparando para un mundo distinto. No lo veo mal, porque las cosas cambian y hay que adaptarse a lo que viene. Creo que la juventud nueva, que nuestra juventud, perdonen la redundancia, porque, bueno, creo que esta juventud que está viniendo tiene unos ideales distintos a los nuestros. ¿Usted cómo mantiene su mente activa? ¿Con la lectura? Leo mucho y me gusta leer mucho con historia, ya sea argentina, ya sea de nuestro país, como de Europa, de las guerras, y que tengan hechos reales. Realmente he tratado de traer libros que me enseñen. Todavía quiero aprender, porque nunca me dio por aprender, y no hay oportunidad tampoco ni quien enseñe. De la guerra, ahora estaba leyendo de Armenia, porque era un país tan, para mí por lo menos, era un país desconocido total. He estado leyendo varias novelas, y eso del genocidio armenio, que me interesa mucho, y realmente dicen que no es genocidio, pero sí mataron como 2 millones de personas. Contra Armenia le dicen, genocidio contra Armenia, para no decir que fue el propio Estado. Contra Armenia. Bueno, el genocidio armenio, que es igual al genocidio de Hitler, de Alemania. El Holocausto. Judío. Bueno, por distintas religiones, por diferencias de cultura. Es hermoso leer. Para mí me abre la mente, me enseña cosas nuevas la lectura. Es muy, muy lindo leer, muy entretenido. Además, la mente se mantiene activa. Activa, tal cual. Para finalizar, un poco también preguntarle con respecto a Facebook, por ejemplo, ¿qué es lo que le gusta de esa red social? El hecho de conectarse con personas que no viven acá en Maciá, de saber sobre el pueblo, sobre distintas cuestiones. Sí, me gusta muchísimo. A mí, ya que no salgo, dejé de salir. Mi marido hace 22 años que murió, y yo dejé de salir, de no ser a la iglesia, no iba a otro lugar, porque no soy muy sociable. Hace mucho tiempo que estoy acá, en mi casa. Además, enfermedades como un ACV, cáncer, un infarto. He tenido muchas caídas, pero Dios me ha levantado. Soy muy católica, ustedes pueden verlo detrás mío, mis vírgenes, mi fe, la fe que heredé de mis padres.
ponemos la parte política, siempre me consideré radical irigoyenista, por haber sido mi abuelo que vivió 100 años y que tuvo un montón de hijos que todos se fueron radicales irigoyenistas. Siempre dije, yo soy radical irigoyenista de corazón, porque amé a Irigoyen, leí su vida, me gustó mucho siempre. También les voy a decir una cosa graciosa. Desde chica escuché los partidos de Boca y fue otro de mis amores. Boca. El Boca Juniors. Así que... ¿No mira los partidos actualmente? Lo declaro públicamente. Queda registrado. Cosas que me duraron toda la vida. He pasado hechos históricos, he conocido, por ejemplo, la batalla del Río de la Plata, que yo lo escribí también en el celular, cuando un barco alemán se metió por el Río de la Plata y perseguido por 3 barcos ingleses. ¿Eso nunca lo publicó? Sí, lo publiqué. ¿Sí? ¿Está publicado en Facebook? En el Facebook sí lo publiqué. Me acuerdo también de la muerte de Gardel a los 7 años, que eso impactó mucho en el corazón de todos los argentinos que amábamos la música. Para finalizar, nos gustaría contar un poco sobre esta propiedad, ya que es una típica construcción de las primeras décadas del siglo XX que aún mantiene su fachada con algunas modificaciones en su interior. Según aportes del Archivo Histórico de la Biblioteca Mario Domingo Carruego, la construcción fue encargada por su primer propietario, el señor Alejandro Smoot y su señora Isabel Loiber, entre 1930 y 1931. Esta información fue brindada por sus descendientes. En el aljibe del patio interior aún pueden visualizarse las iniciales AS correspondientes al nombre del mencionado Alejandro Smoot. Posteriormente, la casa fue vendida al señor Atilio Gómez y su familia. En los 50 la adquirió el señor Eduardo Weber, que durante un tiempo administró un hospedaje. Entre 1948 y 1956 alquiló el doctor Covaleda. También por un tiempo estuvo el doctor Taza, odontólogo, y en 1961 fue comprada por Héctor Tomasi para vivir con su familia. Él realizó algunas refacciones en la propiedad. Cambió la puerta principal, los pisos de pinotea de 2 habitaciones, a los techos colocó cielo raso, colocó una bomba con un motor eléctrico para extraer agua del aljibe, anuló el sótano, modificó el patio, agregó un antebaño, entre otras reformas. En el año 2019, integrantes del grupo teatral 67 Josecitos de la Escuela Secundaria número 2, José María Paz, realizaron una sesión de fotos en diferentes partes de la casa. Un dato anecdótico es que en este lugar, durante los cursos del año 1941, se produjo un trágico suceso producto del enfrentamiento entre los hermanos Ardizón y la policía. En el zaguán de la casa, en ese momento propiedad de Atilio Gómez, Oscar Ardizón cayó gravemente herido. Luego de agonizar durante 2 días, murió. Bueno, nosotros no lo vivimos, porque hace tantos años que pasó, pero tenemos referencia por la señora Chicha de Alacino, por un señor Mingo Muñoz, de que los Ardizón eran unos muchachos que vivían en una chacra por las afueras, y lo único que querían ellos, decían, era pelear con los milicos, es decir, con los agentes de policía. Cuando salían de la chacra a caballo, con revólver, a los alaridos, ya la gente, cuando había alguna reunión, por ejemplo, los carnavales, que fue lo que pasó acá, y venían estos hombres, estos muchachos, que creo que eran 3, a pelear con los milicos, como decían ellos. Los agentes, también a caballo, vigilaban el orden de los corsos, de todas las cosas populares que se hacían acá en el pueblo, al que agradezco enormemente, ya que hablo demasiado. He vivido muchos años acá, tantos como cerca de 60 años, 58 tal vez. Y la gente demasiado son personas muy amables. Nos hemos sentido cómodos toda la vida.
Es un pueblo simpático, agradable, su gente, sobre todo. Les agradezco mucho a todas las personas que he conocido, que el buen trato, la familiaridad, todo lo que dan en este pueblo tan bendito, que nos acogió, igual que a Guardamonte. No puedo dejar de agradecer a Guardamonte, donde encontré siempre mucho afecto, aunque no salía mucho del campo, por la cantidad de hijos que me nacieron 4 ahí en el campo. Bueno, estos ardizos venían gritando, pegando alaridos, y la gente huía de todos lados como podía, se refugiaban. Entonces andaban peleando con los agentes que andaban a caballo también, y uno de ellos, no sé por qué razón, se escondió detrás de una de las puertas de la entrada de esta casa. Asomaba la cabeza y le tiraba un tiro al policía. El policía también le tiraba, pero como no lo quería matar, trataba de tirarle para decirle que se entregaran. Las balas picaban arriba de la puerta, que es altísima, ¿no? Y en una que asomó la cabeza, como ya veía que no, el policía no veía que no se entregaban, le pegó un tiro y cayó muerto ahí en la entrada. Eso es una historia que me contaron, no que yo la vi, porque hace muchos años. ¿Recuerda quién se la contó esta historia? Mingo Muñoz, el señor Mingo Muñoz, que después nos compró una parte del terreno y hizo la casa siguiente a la mía.